12 horas, exactamente 10 minutos. Buen mediodía a todos, bienvenidos a este tiempo de la Seguridad Social martes. Un martes espectacular, soleado, linda temperatura, agradable. Vamos rumbo a lo que son estos primeros días de agosto. Lo estamos transitando de esta manera que va a una velocidad única, ¿eh? Tengo la sensación de que va a pasar muy rápido el mes de agosto. ¿Cómo está, Franquito, con la Santa? Allí en la puesta al aire. Bienvenido también a este mediodía. Estaremos haciendo juntos este tiempo de la Seguridad Social. ¿Anda por ahí todavía Maurito Manestar? ¿Anda por ahí? Ya se fue. Anda, está por ahí también Maurito Manestar. Muy bien, nos acompaña un ratito más. Y nosotros con vos, del otro lado estás y queremos escucharte con tus consultas, con tus preguntas. Recordarte la línea de comunicación que tenemos. Por un lado, obviamente, la exclusivamente para este tiempo de la Seguridad Social, el 155 018 150. Y por otro lado, la línea de la radio, el 154 063 432. Así hacemos que cada mediodía, con tus consultas y preguntas, le damos también contenido, obviamente, a este programa. Ya de entrada, recordarte que el próximo 8 de agosto recién inicia el calendario de pagos por parte del ANSES. Importante ese cronograma, porque recuerden, comienzan a copagarse los diferentes beneficios sociales. El número más importante de beneficiarios comienza el pago el 8 de agosto. Me refiero a pensiones no contributivas, me refiero a jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, asignación universal por hijo. Se va a notar y mucho en la zona bancaria, especialmente el movimiento, a partir del próximo 8 de agosto. Como corresponde, repetir también el dato de que en este mes de agosto estos beneficios sociales todos tendrán un incremento, un aumento, una actualización por el índice de precio al consumidor del 4,58%. Repasamos incluso en el día de ayer acerca de cómo estaban los montos establecidos justamente para el cobro de estos beneficios. Te decíamos acerca del aumento, lo que van a tener a partir de este mes de agosto del 4,58% de incremento. A mediados de agosto vamos a conocer de cuánto va a ser el aumento que van a recibir las jubilaciones y las pensiones a partir de septiembre, con el índice de precio al consumidor, con la inflación que marca el dato de julio. Ese dato de actualización va a impactar recién en los saberes de jubilados y pensionados en el mes de septiembre. Digo esto para que, de acuerdo a algunas estimaciones ya privadas y especialmente ya cerrado el mes de julio, calculan que la inflación, de acuerdo a consultoras privadas, esto rondó el 4% aproximadamente, con lo cual podemos decir entonces de que seguramente las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, la jubilación, la pensión, las pensiones no contributivas tendrían un incremento del 4% aproximadamente para el mes de septiembre, ¿sí? Esto de acuerdo a las estimaciones y mediciones que tienen las consultoras privadas del dato de inflación del mes de julio. Recuerden que estamos siempre con la actualización que va 2 meses atrás. Dato de julio que va a actualizar recién en septiembre. Ya explicamos que en algún momento deberá seguramente a corregirse esa diferencia y tener una actualización ya distinta. Hay proyectos de ley, recuerden, entre ellos con media sanción de Cámara de Diputados, para otorgarles a todas las jubilaciones y pensiones un incremento del 8%. ¿Recuerdan? Como empalme entre lo que fue justamente la fórmula anterior y estos nuevos aumentos que se establecieron por decreto, siguiendo luego los índices de inflación. Eso es un proyecto de ley. Más allá de que en algún momento el mismo presidente Javier Milei habló acerca de que si no se dice cómo se consiguen esos fondos justamente para poder llegar a otorgar esos incrementos, lo que va a hacer es vetar. Bueno, aparentemente, de acuerdo a lo que se va consiguiendo en este momento, que es justamente
mejor orden fiscal, superávit con todo esto, podría permitir al gobierno seguramente otorgar algún tipo de compensación para las jubilaciones y pensiones, más aún si consiguen la sanción directamente desde el Congreso de la Nación. Pero hay que esperar todavía esto. Obviamente es un camino que está recorriendo la economía. Hay que observar exactamente los datos que estamos teniendo en la actualidad. Sí preocupa, obviamente, acerca de cómo está el nivel de ingresos de los argentinos. Ya hemos compartido algunos datos que hacen referencia a que los salarios, es cierto, van ganándoles en alguna manera a la inflación, pero que todavía esos salarios no logran compensar lo perdido prácticamente durante el año pasado y especialmente a partir de la devaluación en el mes de diciembre. Todavía no logran recomponerse. Eso te está haciendo más complicado. A tal punto de que ayer, por ejemplo, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, datos de la UCA, nos referimos, según la UCA, la pobreza alcanza al 55% de la población. Quiere decir esto que 1 de cada 5 argentinos es pobre, justamente de acuerdo a estos datos. Recuerden que se mide justamente esto en los datos de pobreza en nuestro país, de acuerdo obviamente a los niveles de ingreso. De acuerdo a la UCA, la zona más pobre es Resistencia, en la provincia de Chaco, donde el índice escala hasta casi el 80% de pobreza y la indigencia llega al 38,5%. Datos de la UCA, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que volvió a dar estos datos de índices de pobreza e indigencia, que este mes se brindó también el INDEC. En este caso, para la Pontificia Universidad Católica Argentina, la pobreza en el primer trimestre del año supera el 54,9%, 55% de la población, y el 20% ya vive en la indigencia y no alcanza a cubrir los requisitos alimentarios básicos. Las fuentes oficiales citadas por el portal, incluso que publica la nota, que es Infobae, utilizan la base de datos en este caso del INDEC, de la encuesta permanente de hogares, publicada justamente por este organismo dentro de su último informe, que ya había aseverado que la pobreza alcanzaba el 55% y la indigencia llegaba al 18%. Ahora que los datos oficiales se han revelado, el organismo conducido justamente por Marcos Labaña ratificó la cifra de indigencia elevándose al 20,3%, datos que por encima del cuarto trimestre del 2023, donde los pobres alcanzaban el 45% y la población en indigencia llegaba al 14,6%. Las diferentes regiones, las más pobres, recién te enumeraba y te decía acerca que en Resistencia, en Chaco, el índice de escala de pobreza llega prácticamente al 80%, 79,5% de la población en Chaco es pobre, la indigencia llega al 38,6%. En contrapartida, la ciudad de Buenos Aires registra el menor nivel de pobres, del casi el 25,5%, y una indigencia del 8,5%. Son los niveles de pobreza entonces los más altos y los más bajos en el país, donde muestran también la preocupación acerca de cómo están estos datos e impactan, por supuesto, también, es una forma de medirlos, también los niveles de consumo. Como puede verse en el informe también de la UCA, la mayoría de las regiones tienen niveles de pobreza por encima del 50%, en el caso de la indigencia, el 15%. Y esto obviamente también hace un informe sobre estas regiones, el norte del país específicamente, donde los niveles de pobreza también son bastante altos. Bueno, pero la más alta, decíamos, en la provincia del Chaco, que llega prácticamente casi al 80% de la población. Santiago del Estero tiene nivel de pobreza, de acuerdo a la UCA, del 67%. El 67% de la población de nuestra provincia es pobre, de acuerdo entonces a los datos que hizo público entonces la UCA en el día de ayer. Esto sirve incluso para tener en cuenta que se mide por los niveles de consumo, los niveles de ingreso que tienen las personas, y entre ellos recordarte acerca de los niveles también que tienen salariales o de jubilación.
jubilaciones. Sigue siendo muy bajos, entendiendo de que una jubilación mínima a partir de este mes llega a los 295.000 pesos con bono incluido. Por eso algunos entienden de que mientras vayas mostrando algunos números que todavía no son ellos, no tenemos esos números que muestren recuperación en la actividad económica, seguramente recién podrán dar algún tipo de recomposición entonces para los diferentes sectores. Las paritarias hasta el momento lo que se está viendo es que bueno, se tratan de recomponer de alguna manera, pero no logran cubrir las necesidades básicas que tiene una familia, donde, por ejemplo, para no ser pobre, recuerden, estamos superando los 700.000 pesos de ingreso que debe tener una familia. Eso aquí en Santiago del Estero a nivel nacional está por arriba de los 800.000 pesos para no ser pobres. Datos que se fueron conociendo entonces en esta semana muestran, queda claro acerca de la situación que está atravesando el país y cómo es muy lenta la recuperación. Agravado después del mes de diciembre, lo que fue la devaluación, la inflación tan alta, el aumento importante de precios, también los precios también de los diferentes servicios públicos que fueron actualizándose, precios energéticos, bueno, se hace cada vez más difícil, con niveles de ingreso que todavía están muy bajos. Decíamos de los jubilados y pensionados que tienen una jubilación mínima de 295.000 pesos. Y un ejemplo de acerca de algunas paritarias, por ejemplo, el del personal doméstico registrado, que también llegaron a acordar justamente una recomposición para sus ingresos, pero que todavía sigue siendo muy bajo. Estamos hablando que recién a partir del mes de agosto, los salarios del personal doméstico estarán en torno a los 300.000 pesos. Estamos hablando esto para una persona que trabaja con tareas específicas, en trabajo particular, estoy hablando personal doméstico registrado, de unos 300.000 pesos. En la informalidad de muchas de estas personas que lo hacen es muchísimo menos, incluso por debajo de esos 300.000 pesos. Es la realidad, obviamente, que atraviesa el país. Siguiendo con esto, acerca de cómo están los niveles salariales, cómo viene la caída de las actividades, cuánto ha caído por sobre todo el empleo, los niveles de desempleo que han aumentado, la cantidad de personas que están recibiendo también la prestación por desempleo, es alarmante realmente. Se han duplicado la cantidad de personas que reciben una prestación por desempleo. Y cómo todo esto es resultado, obviamente, de las primeras medidas tomadas por el gobierno en cuanto a tener que sincerar la economía argentina a un alto costo, donde lo están pagando especialmente los sectores más bajos, sectores medios que pasaron ahora a clases bajas, sector clase media a pobreza y la pobreza prácticamente a la indigencia. ¿Cuándo comenzará a recuperarse? Bueno, viene muy lento. Hay algunos que observan algunos pequeños síntomas de recuperación, pero todavía no queda claro, obviamente, acerca de esto. Los salarios necesitan recuperarse y esto no se está viendo en muchas de las paritarias, especialmente en algunos rubros o actividades donde, bueno, es cada vez más difícil. Hablando de paritarias, hablando acerca de los niveles de ingreso, te recuerdo también, y esto es importante, de que hubo un último acuerdo también para los empleados de comercio. Un número muy importante de empleados de comercio que consiguieron también de alguna manera, incluso aumentos para el próximo mes, ya pensando en lo que va a ser agosto incluso. Se homologó entonces el gobierno a través de la Dirección de Relaciones y Regulaciones de Trabajo, difundió la homologación del acuerdo salarial que se firmó con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicio y la Cámara Empresarial del sector, en el que se aumentan los saberes un 13,5%. De este modo, recuerden, los empleados de comercio tendrán un incremento, un 5% ya cobrado en junio, 4,5% de aumento en julio, que lo cobraron con este mes de agosto, y un 4% también de aumento en el mes de agosto, que lo van a cobrar en septiembre, tal como ultimaron con la Cámara Argentina de Comercio y Servicio y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, entonces, a nivel nacional. Escalas salariales actualizadas. Con esta manera, julio, lo que dice por acá Armando Cavalieri, detalló que la nueva escala es un personal de maestranza, personal de limpieza
limpieza, por ejemplo, en los comercios, en los grandes supermercados, tendrá entonces a partir de julio sueldo inicial para el personal de maestranza en estas grandes cadenas de supermercados, esos negocios que tienen y en respeto a las escalas salariales. Sueldo inicial para maestranza, 764.321 pesos. Administrativo, empleado de comercio, a partir de julio, 772.626 pesos, sueldo inicial. Un cajero, a partir de julio, sueldo inicial, 775.394 pesos. Todos sabemos que es una de las actividades también donde hay mucha informalidad y donde también incluso muchos trabajadores lo hacen únicamente con media jornada blanqueada. Eso es una realidad. De todas maneras, Armando Cavalieri muestra acerca de esto de cómo exitoso lo que fue justamente la paritaria y cómo quedan las escalas establecidas de cobro para el mes de julio y que vuelven a actualizarse en agosto. Recuerden, sobre esta base, el aumento del 4%. Buenas, María José. Quería saber Schwab, qué número pagaría, el número 3, por favor, gracias. Recuerden que el pago correspondiente de los beneficios sociales en el caso de asignaciones familiares, al igual que la asignación universal por hijo, se pagan por solo una terminación de DNI. Recordarles esto para que tengan en cuenta acerca del pago correspondiente. El 8 de agosto con DNI terminado en 0, 9 de agosto con DNI terminado en 1, luego pasamos directamente al lunes 12 de agosto con DNI terminado en 2, martes 13 de agosto con DNI terminado en 3 y así sucesivamente. El pago de asignaciones familiares, el pago de asignación universal por hijo comienza el 8 de agosto y se extiende hasta el 21 de agosto. En el caso de asignación universal por hijo y AUH, recuerden, asignaciones familiares y AUH, tienen actualización del 4,58%. Y en el caso del AUH, ya lo saben, con la retención del 20%. Y además, repetirles que a la espera de que si en el mes de septiembre esto ocurre, hay alguna actualización por parte de otro beneficio social, que es el caso de la tarjeta alimentar. Hasta ahora únicamente los incrementos llegaron a través de la asignación universal por hijo, que recuerden irán aumentando mensualmente por el índice de precio al consumidor. Seguimos repasando con respecto a esto de las asignaciones familiares. También van a tener aumentos mensuales siguiendo el dato de inflación, con lo cual estamos hablando de que seguramente para el mes de septiembre el monto de estos beneficios, de acuerdo a lo que repetí hace un ratito, estimaciones y datos de inflación del mes de julio, el incremento que recibirían rondaría el 4% aproximadamente, de acuerdo a algunas estimaciones, recuerden, también privadas. Otro dato importante para compartir con ustedes tiene que ver obviamente con el plano de qué pasa con los diferentes sectores de trabajadores y cómo vienen las revisiones y los acuerdos salariales, más aún en lo que es en la víspera del 7 de agosto. Mañana, día de San Cayetano, día del santo protector del pan y del trabajo. Se han organizado diferentes movilizaciones en todo el país, siendo la más importante seguramente allí en Buenos Aires, en lo que es justamente la parroquia de San Cayetano, donde mostraban algunos canales de noticias de gente que ya está acampando prácticamente para ser los primeros en darle gracia o tomar gracia o pedir trabajo, y donde ya las organizaciones gremiales, organizaciones también de movimientos sociales, anunciaron su presencia. De todas maneras, el 7 de agosto es una fecha en la cual también algunos otros sectores de trabajadores, como es el caso de ATE, han convocado también a una movilización. Recordarles todo esto porque dentro de lo que es este mes de agosto se reglamentó incluso, y donde impacta especialmente en las trabajadoras del Estado Nacional, es la modificación con la ley justamente de contrato laboral y por sobre todo la ley de empleo público. Es por eso que con estos cambios ha llevado que algunos gremios, como es el caso de ATE, convoquen a una movilización y un paro entonces para el día 7 de agosto. El gobierno reglamentó justamente
justamente en el día de ayer el nuevo sistema de empleo público que establece cambios importantes en el régimen laboral, según también lo sancionado en el Congreso a través de la ley Bases. Las modificaciones oficializadas se encuentran ya en implementación de un nuevo sistema de ingreso y la reestructuración y la reubicación del personal estatal. El decreto fue publicado durante la madrugada de ayer lunes y reglamentado entonces el título 2 de la normativa vigente. De acuerdo a esto, entonces, recuerden, los cambios más importantes tienen que ver especialmente con la cantidad de gente que está trabajando dentro del Estado y que podría ser modificada con el cierre de algunos organismos y la reubicación de algunos de estos trabajadores durante los próximos 12 meses. Y si no pueden ser reubicados, lo que va a pasar es que serán cesanteados, indemnizados de acuerdo a lo que establece el Estado y también con la posibilidad, algunos de ellos, de ser tomados por el sector privado. Pero lo cierto es que comenzaron ya entonces con estos cambios dentro del empleo público, motivo por el cual ATE ha convocado a un paro y movilización también mañana por el Día de San Cayetano, justamente el protector del pan y del trabajo, que es uno de los sectores del empleo público a nivel nacional con mayor número de despidos en esta etapa de gobierno de Javier Milei. Hola María José, buen día. Quería consultarle cuándo empiezan a pagar los vouchers educativos. Muchas gracias. Se notificó que les extienden hasta el mes de diciembre el pago de los vouchers educativos y el pago correspondiente seguramente va a coincidir con el inicio del pago de asignaciones familiares. A partir del 8 de agosto comenzarán entonces a pagarse lo correspondiente a asignaciones familiares y seguramente a partir de esa fecha también van a recibir la notificación, porque además esto es importante, la Secretaría de Educación de la Nación a través del Ministerio de Desarrollo Humano. Recuerden que lo que hacen es enviarles un comunicado, un correo a cada uno de los beneficiarios informándoles acerca del ya pago correspondiente o ya acreditación correspondiente en la cuenta que hayan informado. El pago se extiende hasta diciembre. Entiendo de que seguramente el próximo jueves va a iniciar el pago correspondiente. Cerramos este tiempo de la seguridad social. Nos sumamos ahora a Tiempo para Compartir Radio y Televisión.